Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que vayan a ver este programa. Como siempre les digo, hoy solo, porque Gustavo, nuestro hermano Gustavo, está muy enfermo de el cambio de clima acá en este país es algo complicado y le dio algo que acá se llama el flu. Lo tiene en la cama prácticamente, casi ni puede hablar. Entonces postergamos la partida de nuestro ponqué, nuestro cape, para la siguiente semana, pero hoy había que seguir grabando y llevar el mensaje que el Señor quiere que nosotros llevemos. Entonces por eso estamos acá en un espacio al aire libre. Esperamos que está fresquita la tarde, ya casi noche. Vamos a compartir esta palabra que el Señor nos regaló y que sea el Señor bendiciendo cada una de las cosas que hagamos hoy. Entonces vamos a orar para darle gracias al Señor y para darle comienzo a nuestro programa. Señor, te damos gracias por esta palabra. Bendito y alabado Padre Celestial. Gracias por todo lo que nos permites, todo lo que nos das. Gracias por estar acá en esta tarde noche compartiendo con toda la gente que nos ve tu palabra, que seas tú hablándonos, bendiciéndonos, edificándonos y bendiciendo a todos los que se encuentran enfermos, en especial nuestro hermano Gustavo. Bendícelo donde esté, guárdalo, protégelo y sé tú, Señor, edificándonos con esta palabra que viene en esta noche. Te damos gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy, ¿cómo podemos decir? Pues todavía como acongojados por todo lo que sucede, por todo lo que ha estado pasando, porque todavía siguen las guerras, pero Dios tiene el control. Un saludo a todos ustedes, a los que se encuentran enfermos, a los que por una u otra razón están padeciendo algo en este momento de su vida. Que sea el Señor Jesús bendiciéndolos, guardándolos y fortaleza, siempre confiando en que Dios tiene el control y Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a llevar por el camino del bien. El día de hoy pues hay un tema que muchos de nosotros, a lo mejor los que nacieron en el Evangelio o los que desde pequeños les enseñaron el Evangelio, quizás otros como a mí que no, siempre creíamos que la cruz, como habíamos hablado en mensajes anteriores, era nada más el signo que uno se coloca, la cadenita con la cruz y eso. No, la cruz es más que eso y hoy vamos a hablar de eso. El título del programa de hoy se llama El mensaje de la cruz. La cruz siempre nos va a traer un mensaje. La cruz ya nos trajo un mensaje, de hecho, hace más de 2023 años. La cruz significó algo para nosotros. La cruz, antes de eso, la cruz lo único que significaba era muerte, porque decían que a todo maldito era el que crucificaban, dice las escrituras. Y el Señor Jesús quiso venir y morir en la cruz. ¿Por qué el Señor Jesús muere en la cruz? El Señor Jesús muere en la cruz porque era antes, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se hacía lo que era la expiación. O sea que siempre cuando los judíos pecaban, los israelitas pecaban, iban al templo y daban ese sacrificio de sangre. Entonces siempre estaban los sacerdotes ahí, los levitas, listos para recibir el sacrificio, y con ese sacrificio se borraba el pecado que ellos tenían. Eso era el motivo del sacrificio de corderos y de animales en el Antiguo Pacto. Cuando Cristo viene, siempre hemos escuchado como el cordero inmolado en la cruz. Y Cristo viene y muere en la cruz, y esa sangre derramada del Señor en la cruz tipifica esa sangre que se derramaba antes para el perdón de los pecados. Entonces el Señor Jesús, al derramar su sangre, por ese derramamiento de su sangre en esa cruz, nos limpia a nosotros de nuestros pecados y se termina ese sacrificio que se hacía de sangre antes, porque el Señor Jesús derramó su sangre para limpiar los pecados de nosotros. Eso es en parte lo que significa el derramamiento de la sangre del Señor en la cruz. Pero a raíz de eso no significa que ya porque Jesús murió y murió en la cruz y derramó su sangre por nosotros vamos a poder hacer todo lo que queramos. No. De hecho, hay una parte que está acá en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor Jesús le está diciendo a ellos,
a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué es ir en pos de Jesús? Vamos a ese pasito. ¿Qué es ir en pos del Señor Jesús? Ir en pos del Señor Jesús es seguir a Jesús, es entregarle mi vida a Jesús, es dejar de vivir como vivo en este mundo tan agradable, tan bello como se ve, por seguir a Jesús, estando en el mismo mundo, estando en la misma tierra, porque es que no significa que nos tengamos que ir a otro planeta, no, estando en la misma tierra, seguir, amar, predicar el Evangelio de Jesús y adorar a Jesús con todo nuestro corazón. Entonces, Jesús le está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarnos a sí mismo es negar a lo que uno tanto quiere. Negarse a lo que uno tanto quiere. Negar a los placeres y a los deleites que el mundo presenta. Negarnos a tantas cosas que nos amarran y nos atan a no querer buscar del Señor. Eso es negarse. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, usted nomás tome su cruz. Tome su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Desafortunadamente hemos tomado como el tomar la cruz lo que pasa con gente cuando tiene un problema o tiene a alguien difícil en la familia. Esta es la cruz que me tocó. Cuando tiene un hijo problemático, este es el hijo, esta es la cruz que a mí me tocó padecer. Cuando tienen un marido alcohólico, esta es la cruz que a mí me tocó padecer. No, esa no es la cruz que el Señor está diciendo. Cuando el Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es tomar la cruz del Evangelio, es tomar la cruz de la salvación, es tomar la cruz, esa cruz en la que Jesús murió. O sea, tomar la cruz es tomar a Cristo para nosotros. Y cuando tomamos esa cruz para nosotros, tomamos a Cristo para nosotros, es seguir ese camino de Él, es seguir evolucionando hacia donde Cristo quiere que lleguemos. Entonces, cuando el Señor nos dice y nos llama, y los llamó a los discípulos, y aún nos llama ahora a nosotros, pero pone esas dos condiciones: niéguese a sí mismo y tome la cruz. Y de ahí sí, sigamos. Esas son las dos condiciones que el Señor está colocando. Negarse a sí mismo es negarse a todo lo que es este mundo y todas las cosas que a lo mejor nos llenan de que este mundo nos ofrece. O sea, las cosas que nosotros decimos, wow, esto en realidad es muy bueno y no queremos dejarlo. Negarse a sí mismo es negarse al pecado. Es negarse a hacer lo que a Jesús no le gusta. Eso es negarse a sí mismo. Es negarnos a nosotros para vivir para el Señor, para agradarlo a Él, para agradar a Jesús, para vivir para Él. Pero a la par de eso es tomar la cruz, tomar a Jesús, el Evangelio, su palabra, predicar de Él, llevarlo a Él, siempre, en todo momento, que Él sea primero, segundo, tercero y todo en la vida de nosotros. Entonces, y luego de eso les dice el Señor, ahí sí, sígueme. O sea, son dos cosas simples, pero muy difíciles para nosotros cuando amamos tanto este mundo, cuando amamos tanto lo que este mundo nos ofrece, cuando amamos tanto los placeres de este mundo, se vuelve difícil. Pero esas son las condiciones que el Señor Jesús está colocando. La cruz, cuando Jesús, vamos a devolvernos y enseguida les voy a leer que está en el Evangelio de Marcos, está en el Evangelio de Marcos. Cuando el Señor está en camino ya a la crucifixión, ya el Señor lo sentencian a muerte, lo arrestan, lo sentencian a muerte, ya lo hemos escuchado. Pero cuando sentencian la cruz, cuando el Señor le colocan la cruz y empieza a caminar, a subir, lo que se le conoce como el Vía Crucis, el Señor fue el primero que tuvo la cruz, pero después del Señor hubo otro que no fuimos ninguno de nosotros. Y es un personaje que está en la Biblia. Y dice en el Evangelio de Marcos, exactamente en el capítulo 15, versículo 21, y dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Simón de Sirene. ¿Por qué habrá quedado Simón de Sirene acá? Simón de Sirene dicen que venía del campo, nombran a sus dos, que era padre de 2 hijos, pero él viene del campo. Simón de Sirene viene del campo. Y en ese momento yo me imagino a Simón de Sirene viene un día normal para él, baja y ve un gran alboroto y aquí, ¿qué está pasando? Y Simón de Sirene, cuando él va pasando ahí, le dice, venga usted, coja la cruz, ayúdele a él.
Simón de Sirene. ¿Y este quién es? ¿Cómo yo por qué? Pero le tocaba obedecer. Entonces Simón de Sirene le ayuda a Jesús. Simón de Sirene cargó la cruz de Jesús. Yo creo que Simón de Sirene, a partir de ese momento, de ese día, de ese instante en que cargó la cruz de Cristo, su vida no volvió a ser igual. Yo creo que la vida de Simón de Sirene cambió. Y eso pasa en nosotros muchas veces cuando decidimos cargar esa cruz de Cristo. Cuando decidimos negarnos a nosotros, empezamos la vida nos tiene que cambiar. Todo el que la cruz, la sangre del Cordero inmolado del Señor Jesús lo toca, su vida tiene que cambiar. Su vida automáticamente tiene que cambiar. Uno deja de ser lo que uno es porque empieza un desasosiego en uno. Ya uno empieza a hacer cosas que no hacía, uno empieza a sentir cosas que no sentía, uno empieza a ver las cosas con otros ojos. Pero eso hace parte de eso, del mensaje que nos da la cruz. La cruz no es solo la cruz como tal, significado. En la época del hipismo, cuando vino toda la moda hippie y todo eso, ellos tomaron muy fácil la cruz y hacían así. Esa era una de las cosas que a ellos más les gustaba, el hipismo, paz y amor y su bendición. Pero es más que eso que hacían ellos, es más que una cruz, es más que este símbolo. La cruz es todo lo que significa para la redención de nuestros pecados, para redimir nuestros pecados, para borrar nuestros pecados, para acercarnos al Señor y por sobre todo para llegar a la salvación. Eso es lo que significa la cruz. Entonces, uno de los mensajes de la cruz es ese. Tenemos que aprender a que la cruz no empieza a cambiar. Pero también vamos a ver qué nos puede dejar acá la cruz, qué mensajes nos deja. Hay 6 mensajes, seis apartes, no mensajes, porque el título central es el mensaje de la cruz, pero 6 apartes de lo que la cruz nos quiere enseñar. Y uno de ellos, el primero, es la cruz nos da un mensaje. Y vamos a ir a la Biblia, a ver la Biblia que nos dice acerca de eso. Y está en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Este mensaje lo está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios eso. ¿Nos da un mensaje la cruz? Claro que sí nos da un mensaje. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Pablo se está diciendo, el Señor a mí me mandó ir a predicar el Evangelio, que esa fue lo que el Señor le dejó a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, la gran comisión. Entonces, Pablo está diciendo, a mí no se me mandó a bautizar, no se me envió a bautizar, a mí se me envió a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, o sea, no con nuestras palabras. Porque si vamos a predicar el Evangelio, el mensaje de Dios, tenemos que llevarlo con la sabiduría de Dios, con la sabiduría que nos da la palabra. Obviamente el Señor nos da el discernimiento, como en este momento, de poder compartir la palabra, de poder llevar el mensaje. El Señor nos lo va dando. Pero dice Pablo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana, o sea, para que no valga nada. Cuando es mi sabiduría humana, cuando yo creo que yo soy el que me la sé y yo predico, llevo el Evangelio conforme a yo quiero llevarlo y no como me dice la palabra, estoy haciendo vana la cruz de Cristo. O sea, estoy por debajeando el sacrificio que el Señor Jesús hizo en esa cruz por nosotros. Entonces, Pablo está diciendo, el mensaje debe ser llevado, pero bien llevado. Tenemos que llevar un mensaje bien llevado. En estos días alguien me mandó un video de X persona que no voy a nombrar acá, predicando, y da tristeza como el Evangelio de hoy en día lo volvieron ya parte lo volvieron parte ya solo dinero, por decirlo así. Entonces eso es lo que mucha gente está haciendo ahora con el Evangelio, es eso, es tratar de llevar un evangelio que llaman de prosperidad y hablar de solo dinero, y eso no es lo que el Señor Jesús quiere. El Señor Jesús quiere algo mucho más que eso, un evangelio sano, un mensaje de la cruz sano, algo que pueda edificar a la gente, algo que pueda ayudar a la gente. Pablo lo dijo,
si es con mis palabras, si es con la sabiduría humana, no va a ser un buen mensaje. Tiene que ser un mensaje llevado con la sabiduría del Señor. Entonces, ese primer mensaje que queremos, que nos da, una primera enseñanza mejor que nos da la cruz, es llevar un buen mensaje. Llevar un mensaje puro. No dejarnos corromper, no dejarnos llevar por las emociones, por cómo me levanté, por lo que me dijeron. No. La palabra de Dios es una sola. Y esa es la única que tenemos que predicar. No hay que cambiar nada. No hay que intentar agradar a nadie con un montón de cosas. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Entonces, eso es lo primero. El segundo es orgulloso de la cruz. Orgulloso de la cruz. ¿Qué es ser orgulloso de la cruz? Orgulloso de la cruz, vamos a mirar en Gálatas 6, capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Le repito, Gálatas 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Orgullosos de la cruz. La segunda enseñanza de la cruz. Orgullosos de ella. Lejos de mí es glorificarme. Toda vanagloria tiene que irse. Toda vanagloria en uno no puede permanecer. La vanagloria tiene que alejarse, tiene que irse. Siempre uno orgulloso, pero de la cruz, orgulloso del Señor, no de nosotros, porque cuando nos hacemos vanagloriosos, cuando nos llenamos de orgullo, estamos desagradando al Señor, y muchas veces queremos agradar a este mundo, a este entorno, desagradando al Señor, y creo que es algo que el Señor no le agrada. El Señor no le va a agradar nunca eso. El Señor siempre le va a agradar que nosotros estemos en pos de siempre que Él se sienta orgulloso de nosotros. Entonces, si Él se siente orgulloso de nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de la cruz. Pero a veces nos da pena, a veces nos da vergüenza que nos tilden de cristianos, que nos tilden de se enloquecieron, que nos tilden de usted ya, ahora qué, ya cambió de qué, usted quién se cree, usted quién es, usted qué esto, qué lo otro. Y nos da vergüenza la cruz. Y a veces avergonzamos a Jesús y avergonzamos la cruz, esa cruz sagrada en la que el Señor Jesús derramó su sangre. A veces la avergonzamos cuando hacemos tantas cosas que al Señor le desagrada. Sentirnos orgullosos de la cruz y del Señor Jesús, siempre, estemos donde estemos, mostrar quiénes somos y qué es lo que somos. Obvio, vamos a pecar, obvio, somos humanos, este cuerpo es humano, este cuerpo es carne, vamos a fallar. Pero como siempre le hemos dicho con Gustavo, hay que llegar a buscar cada que pequemos, cada que fallemos, hay que llegar a buscar al Señor Jesús y pedirle disculpas a Él y perdonar a Él por todo lo que nos ha dicho, por todo lo que hemos pecado, perdón. Entonces ese es el segundo ítem. Llevamos dos: el mensaje que nos da la cruz y orgullosos de la cruz. El tercero, la cruz reconcilia. Y vamos a ver qué dice en Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Se lo repito. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz reconciliar con Dios. Nosotros estábamos alejados del Señor por el pecado, por todo lo que el mundo está viviendo antes de que Cristo llegara, como estaba la humanidad, el pecado que había una enemistad entre el Señor y el mundo, entre Dios y el mundo. Entonces Dios decide mandar a su Hijo Jesús a la tierra para que después crucificarlo y con esa sangre poder volver a estar con nosotros, o sea, volver a unirnos. Por eso dice reconciliarnos, volver a reconciliarse. El Señor no estaba con nosotros por el pecado que había en nosotros. Hoy en día sigue habiendo mucho pecado, como lo podemos ver en las noticias, en las redes sociales, en el internet, en toda parte. Hay mucho pecado y hay mucha
hay mucha gente que no está reconciliada con el Señor, pero lo que la cruz trae, cuando el Señor Jesús muere en la cruz, cuando se crucifican a nuestro Señor Jesucristo, que derrama su sangre, esa sangre hace parte de ese pacto que el Señor quiere hacer con nosotros, que el Señor quiere que aceptemos ese derramamiento de la sangre de Jesús para nosotros poder aceptar y poder nosotros volver otra vez a estar en comunión con nuestro Padre. Eso es lo que está diciendo esto, la cruz reconcilia. ¿Por qué reconcilia la cruz? Porque ahí derramó Jesús su sangre, la sangre del Cordero inmolado, el Cordero inmolado en la cruz, que derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Esa reconciliación que el Señor quiere es la que nosotros tenemos que tener por medio de aceptar la cruz, por medio de aceptar a Jesús, por medio de querer llevar esa cruz y seguirlo a Él. No seguir al mundo, porque si seguimos al mundo y no hacemos las cosas como las tenemos que hacer, seguimos en enemistad con el Señor, y ya el Señor mandó a que esa enemistad se acabara. El Señor lo que quiere ahora es que tengamos una buena amistad con Él, no enemistad. El Señor ya no quiere enemistad con nosotros, el Señor quiere amistad con nosotros. Pero nosotros, al hacer todo lo que este mundo nos dice, todo lo que nosotros queremos hacer, todo lo que este cuerpo quiere hacer, ir a buscar mujeres, ir a drogarme, ir a tomar alcohol, ir a robar, ir a hacer cualquier cantidad de cosas que vaya en contra del Señor, eso lo que está generando es una enemistad más grande con el Señor. Y lo que el Señor quiso hace 2023 años, cuando Jesús murió en la cruz, es que esa reconciliación venga por medio de la sangre del Cordero. Pero nosotros somos los que la tenemos que aceptar. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ya queda en nosotros. Somos nosotros los que tenemos que aceptar esa reconciliación con el Señor. Pero se nos hace difícil, porque queremos hacer lo que a nosotros nos venga en gana, y perdón la expresión. Queremos hacer todo lo que nosotros creemos que es lo conveniente, y no es así. No es así. Tenemos que hacer lo que el Señor mande que hagamos, que ya está escrito y ya lo ha mandado desde hace mucho tiempo, pero nosotros no queremos aceptar. Entonces, esa es lo que la cruz nos dice que reconcilia, que está en Efesios 2, versículo 16. Y vamos al número 4. Enemigos de la cruz. Enemigos de la cruz. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pregunta: ¿conoce usted enemigos de la cruz de Cristo? Yo conozco muchos. De hecho, yo creo que en algún momento yo he sido enemigo de la cruz de Cristo. Sí. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces he querido hacer lo que yo quiera y no he querido seguir la voluntad de mi Padre. Muchas veces he querido hacer mi voluntad y no seguir la voluntad del Señor. Y ahí yo me convierto en un enemigo de la cruz del Señor. Muchos años, se los he dicho y se les he contado mi testimonio. Muchos años fui enemigo del Señor cuando anduve en las drogas, cuando robaba, cuando andaba con mujeres, cuando, hacía todo lo que no tenía que hacer. Cuando me dediqué a vivir, haga de cuenta como en la época de Noé. Así, un Sodoma y Gomorra. Pero hoy en día no es muy diferente. Hoy en día hay mucha gente que está viviendo en ese mismo estado de Sodoma y Gomorra, en ese mismo estado de perdición. Y cada día se vienen cosas peores, y cada día se ven cosas peores. Y la gente se asusta de lo que está sucediendo cada día, pero eso está escrito, eso es lo que va a pasar. El amor de muchos se enfriará, de muchos. Ya la gente no le tiene temor al Señor, ya la gente hace lo que sea, matan a cualquier persona por cualquier 100, 200 pesos. Ya la gente no se mide para eso, la gente va y hace lo que quiere, la gente es capaz, y conozco gente que van a la iglesia hoy, predican o dicen que siguen a Jesús, aman a Jesús, y están haciendo todo lo contrario, están robando, se están acostando con cualquiera, están viviendo como quieren, y dicen que aman a Jesús. Entonces, esa parte que el Señor nos enseña, nos dice en la palabra, que hay enemigos. Dice acá, porque hay muchos, y dice Pablo que se los dijo muchas veces y ahora los dice llorando. O sea, se los dice llorando. ¿Por qué llorando? Porque él está viendo en ese momento todo lo que estaba ocurriendo
y estaba viendo la maldad de la gente, estaba viendo el pecado tan grande que había. ¿Y hoy qué hay? ¿Hoy qué hay? Hoy no hay pecado, hoy hay mucho pecado. Hoy no hay perdición, hay mucha perdición. Hoy la gente se deja llevar por el afán del mundo. Hoy la gente se deja llevar por lo que el mundo nos ofrece. Hoy la gente se deja llevar, se venden al mejor postor, perdón la expresión, pero así es. Pero no nos dejamos comprar por Cristo, que ya pagó en esa cruz con esa sangre que derramó. Él pagó por nosotros, Él pagó por nuestros pecados y nosotros no valoramos eso. Él nos dio vida eterna a nosotros y nosotros no lo valoramos. Ah, Freddy, pues eso, ¿qué es esa carreta que usted está hablando ahí? No, está escrito, no es carreta, no es mentiras. El Señor Jesús siempre nos quiere enseñar, el Señor Jesús siempre nos quiere amar, el Señor Jesús siempre nos quiere cuidar, pero nosotros no queremos dejar que el Señor Jesús entre en nuestras vidas. Nosotros somos los que queremos acabar con la relación que tenemos con el Señor. Y ahí, acabando con eso, nos convertimos en enemigos de la cruz, en enemigos. Y decía él, hay muchos, Pablo, hay muchos, como se los dije antes, se los digo ahora, antes había, no hay, y habrán. Pero nosotros tenemos que hacer parte, no de esos enemigos de la cruz, no de enemigos del Señor, tenemos que hacer parte de los que aman al Señor. Eso es lo que está diciendo, lo que nos está enseñando hoy la palabra. Y vamos ahora a la 5. Y dice, la paz de la cruz da paz, trae paz, la cruz. Colosenses capítulo 1, verso 20 dice, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Por medio de él, de Cristo, de su derramar la sangre en esa cruz. El derramar esa sangre, vuelve y dice, hace el reconciliar. El derramar esa sangre hace el arreglar. El derramar esa sangre hace que haya paz. Pero ¿cuándo hace paz? Cuando los dos, nosotros y el Señor, nos juntamos. Pero cuando hay guerra, cuando nosotros estamos mirando las cosas distintas al Señor, cuando nosotros estamos haciendo las cosas que al Señor no le agradan, ahí hay guerra, ahí no hay paz. La sangre de Cristo se derramó en la cruz para paz, no para guerra. Pero nosotros queremos verlo para guerra, nosotros queremos verlo para pelear con el Señor. Y le estamos diciendo al Señor, Señor, cada día que pase, yo voy a seguir haciendo mi vida. Y muchas veces nosotros queremos sentir paz y tranquilidad. Si usted quiere sentir paz y tranquilidad en su vida, lo único que tiene que hacer es muy fácil: reconciliarse con el Señor, darle valor a la sangre que el Señor derramó en su cruz. Y ahí va a sentir usted paz, porque como lo dice en Colosenses, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Mediante la sangre. Oh, sangre preciosa derramada en la cruz. Sangre que nosotros desechamos, sangre que nosotros no nos importa, sangre que nosotros muchas veces queremos y llevamos como si fuera nada. O sea, no valoramos nada, no valoramos, y creemos que la cruz es lo que les he dicho. Simple y llanamente tener un poco de cosas ahí que lo único que hacen es desviarnos del objetivo que el Señor tiene. Entonces, Colosenses nos está diciendo eso. Colosenses nos está diciendo, la paz del Señor, la que tenemos, la que Él nos da, es una paz que viene por el medio del derramamiento de la sangre del Señor en esa cruz, pero que nosotros tenemos que aceptar. Como se los decía ahorita, la única manera que exista paz es cuando la gente en verdad acepte al Señor. Pero la Biblia es clara, o sea, volvemos a lo mismo. La Biblia es clara cuando dice que son muchos los que se están enfriando y se están alejando del Señor. O sea, ahora en día es más la gente que se aleja del Señor a la gente que viene al Señor. Es mucho más la gente que está alejada de Cristo. Es mucho más la gente que no quiere saber del Señor. Usted le va a hablar a alguien del Señor y lo que le van a decir, ay, qué pena, no tengo tiempo. Ah, no, que esto no. Ah, no, mañana. Ah, no, primero tengo esta fiesta, primero tengo esto. Hay miles de cosas primero
que el escuchar al Señor. Y no se vuelve uno fanático, porque esto es un mensaje que nosotros llevamos y que llevamos ya un año transmitiéndolo y llevándolo porque el Señor así nos lo dijo y porque así queremos seguir haciéndolo, pero con un solo objetivo, que entendamos cada día, cada semana, que hay una manera distinta de ver la palabra. Hay que ver la Biblia con ojos del Señor. Y nosotros muchas veces estamos viendo las escrituras como algo normal, como algo que quizás nosotros nos merecemos, que quizás nosotros no nos merecíamos nada. Nosotros estábamos, como decíamos ahorita, estábamos en enemistad con Dios. Él quiso, por medio de la sangre de su Hijo, reconciliarnos, darnos paz, traernos paz, pues nosotros no queremos aceptarla. El Señor no nos va a obligar, Él está ahí. Volvemos a lo mismo que hemos hablado tantas veces de Apocalipsis. Yo estoy ahí, toco, quien me abre, yo entro, ceno con Él. Pues si no quieren, si no queremos, el Señor no va a obligar a nadie. La cruz como tal, tener una cruz colgada acá, tenerla puesta en su cama, encima de la cama, en la mesita de noche de su cama, eso no va a hacer nada, eso no lo va a salvar. Lo único que lo va a salvar a usted es tener una buena relación con el Señor Jesús, reconciliarse con Dios. Eso es lo único. Saber que estoy haciendo algo malo en este momento y que tengo que cambiar lo que estoy haciendo, llámese como se llame. Acuérdense que hemos hablado muchas veces de la cantidad de pecados que hay, y pueden haber muchos, desde el chisme hasta el que sea. Cambiar eso para poder reconciliarme con el Señor, para poder estar en paz con Él. Eso es lo que el Señor nos está diciendo por medio de su cruz. Eso es lo que el Señor nos regaló por medio de la cruz. Y vamos al último, que está en el capítulo 6, la enseñanza 6, que dice la salvación de la cruz. Y está también en Colosenses, capítulo 2, verso 14. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Se lo repito, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. Usted se alcanza a imaginar cuál cantidad de cosas nosotros tenemos que van en contra de Jesús, y por medio de la sangre que el Señor derramó ahí, por medio de ese amor del Señor hacia nosotros, de Dios hacia nosotros, que nos dio a su Hijo, por medio de eso nosotros alcanzamos la salvación. Nuestros pecados fueron borrados. Dice ahí en la escritura, en Colosenses capítulo 2, dice lo último, clavándola en la cruz. O sea, esa lista de cosas, de agravios, de pecados, de cosas que dañaban, esa lista esa lista negativa, dañina, nociva, de enemistad que teníamos con el Señor. Cuando Cristo viene a la cruz, ahí en esa cruz quedó clavada. Nosotros somos los que decidimos desclavarla de ahí, volverla a retomar y volver a seguir haciendo lo que veníamos haciendo, para seguir en enemistad con el Señor. Pero cuando Cristo murió, ahí quedaron clavadas. Ahí, Él derramó su sangre, ahí. Y ahí nos salvó. Pero nosotros no queremos aceptarlo. Nosotros queremos seguir viviendo como los pecadores que éramos. Queremos seguir llevando a las espaldas esos pecados. Pero el Señor Jesús no quiere eso. Volviendo a hablar de Simón de Sirene, yo le hago una pregunta a usted. Si hoy, donde usted esté, donde yo estoy, estuviéramos pasando y se reviviera lo que vivió el Señor Jesús ese día de la crucifixión, y si usted fuera el que le dijeran que tenía que ayudar a Jesús a cargar la cruz, ¿usted cree que eso cambiaría su vida o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que eso le cambiaría la vida a cualquiera. Pero entonces, si eso le cambiaría la vida a cualquiera, ¿por qué no valoramos que no fuimos nosotros ese Simón de Sirene? Pero hoy en día somos hijos de Dios que podemos cargar esa cruz con Él. ¿Y cómo cargamos la cruz con el Señor? Llevando a cabo lo que el Señor quiere que hagamos, viviendo de la manera correcta, viviendo de una manera idónea, viviendo de una manera íntegra, viviendo de una manera que al Señor ame, viviendo de una manera que al Señor agrade. No le importa que al mundo no le agrade. Si usted quiere agradar al mundo,
volvemos a lo que Gustavo ha dicho muchas veces, vamos a desagradar a Dios. Pero usted quiere agradar a Dios, desagrade al mundo. Al mundo no, a mí no me interesa la verdad lo que el mundo piense. De mí han dicho lo que usted quiera y seguirán diciendo. Por mi manera de ser, por mi manera de... A lo mejor sí. Tengo cosas que cambiar, a lo mejor sí. Tengo una cara que me la regala el Señor y a lo mejor tengo que cambiar muchas cosas. Pero sé por dónde estoy caminando y con quién estoy caminando. Sé qué cruz estoy cargando. Sé que valoro el derramamiento de la sangre del Señor allá, porque es para mi salvación. Acepté vivir para el Señor, así me sea difícil, porque es difícil. Es difícil. Las tentaciones van a llegar y el enemigo siempre va a andar ahí como león rugiente. Siempre, como dice la Escritura. Él siempre va a andar ahí y a ver qué hay. Taque, ahí mando ese dardito, y ahí mando esto, y ahí mando lo otro, y ahí llevo esto, y ahí llevo lo otro. El enemigo siempre va a estar ahí. Siempre el enemigo va a estar ahí. Pero depende de nosotros. Depende de nosotros y de nuestras bases, de en lo que estemos nosotros parados y solidificados, aceptar si estamos o no estamos con Él. El Señor Jesús, cuando fue crucificado, revivamos todo ese momento antes de llegar el Señor a la cruz. El Señor Jesús van y lo arrestan. Cuando lo arrestan estaba con sus discípulos y un discípulo lo vende con un beso. De ahí lo cogen, lo llevan ante Poncio Pilatos y ante toda la gente que había ahí. Lo sentencian a muerte, lo tratan, se burlan de él, lo castigan, lo golpean, lo ultrajan. Y el Señor Jesús aguanta todo eso. El Señor Jesús soporta todo eso. ¿Por qué lo soportaría? Usted se ha puesto a preguntar cuánto tuvo que sufrir el Señor por usted y por mí. Porque no era por nada más. Él era santo. No había pecado en él. Pero nosotros sí. Y no valoramos. A usted le da rabia, si es papá o mamá, a usted le da rabia cuando su hijo no valora nada. Cuando su hijo no valora lo que usted le da. Cuando su hijo no valora lo que usted hace por él. Le da rabia, ¿cierto que sí? O su nieto, o su papá, o qué sé yo, lo que sea. No valora lo que usted hace. Le da rabia, ¿cierto? ¿Cómo se sentirá el Señor? ¿Cómo se sentirá el Señor que murió? Murió por nosotros. Y nosotros no valoramos lo que Él hizo por nosotros. No queremos cambiar. O sí queremos cambiar, pero cambiamos para peor. Este país, por ejemplo, este país cambia lo que sea, sin decir, bendigo a Estados Unidos, lo bendeciré siempre. Tierra la bendigo siempre, todos los días de la vida. Pero este país cambia, y no es el país, es la gente, es el entorno, es el dinero, es el ostentar, el conseguir, el acumular, el tener. Eso es lo que cambia. Entonces cambiamos el tener muchas cosas por el amor de Cristo. Eso es lo que cambiamos, y eso es lo que duele. Eso es lo que le duele al Señor. Eso es lo que le duele a Cristo, porque Él, ¿qué va a decir? Yo derramé mi sangre por ti. ¿Y tú cómo me estás pagando? Cuando usted tiene hijos y usted le dice, todo el año, mi hijo Juan José, por ahí en el año 2013 me perdí un año de estudio. Y a mí me dolió mucho. Me dolió mucho que perdiera el año. ¿Cuánto no le dolerá al Señor que nosotros sigamos pecando? Que nosotros sigamos haciendo las cosas que a Él le molestan, pero que a nosotros supuestamente nos agradan y nos gustan, porque si las seguimos haciendo es porque nos gustan. Entonces, el Señor que nos invita, cuando llega el Señor ya a la cruz, el Señor también, Él no quería. Y el Señor que decía cuando le estaban torturando, reviva todo eso, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sabían lo que estaban haciendo. Estaban castigando al Salvador del mundo. Pero era necesario que eso pasara. Era necesario que Cristo muriera en esa cruz. ¿Por qué? Porque era necesario que en esa cruz se derramara la sangre. Sangre que hoy en día nos permite reconciliarnos con el Señor. Sangre que hoy en día nos permite poder tener una salvación. Sangre bendita que nos lavó de todo. Sangre poderosa y bendita que nos acompaña día a día. Sangre que nosotros estamos despreciando. Y cada día que pasa son muchos más los que deciden alejarse del Señor. Y Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que ahí está. Dios permite que, como dicen por ahí, usted vaya, se dé una rodadita y después quiera volver. Y el Señor es tan bueno que ahí está, como un buen padre. Pero a veces abusamos, ¿verdad? A veces abusamos y a veces queremos hacer y deshacer sin tener consecuencias. No, todo tiene una consecuencia.
todo tiene una consecuencia. Tarde que temprano, todo tiene una consecuencia. Hay que pagar el precio por algo. El Señor Jesús hace 2023 años murió por nosotros. Derramó la sangre en esa cruz. Le colocaron un letrero. Hoy sabemos quién es Él. Él es nuestro Padre y es un Padre que nos ama. Y nos amará siempre. Siempre hay amor para nosotros. Siempre hay amor para sus hijos. Pero no hay amor de parte de sus hijos para Él. Siempre estamos buscando que Él sea quien nos bendiga, nos dé, nos haga, nos dé un montón de cosas, pero nosotros no queremos dar nada por Jesús. Nosotros no queremos dar nada, nosotros no queremos hacer nada, nosotros queremos que todo sea fácil, nosotros queremos levantarnos y que todo esté, que las bendiciones lleguen, que la salud esté bien, que todo lo queremos. Pero ¿qué estamos dando para el Señor? ¿Qué estamos haciendo para Él? El Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Por eso es que la cruz hoy, por todo eso que le he dicho, por todas esas partes que le he dicho de la escritura, por eso y mucho más, es que la cruz es uno de los símbolos que nosotros más amamos. Porque eso tipifica el amor que de alguien por nosotros. ¿Usted sabe qué significa? Que alguien muera por usted, que alguien dé su vida por usted. Es que eso lo hizo Jesús. Eso no es solo en las películas. Eso no es solo en Hollywood que graban ahí, que se murió por amor. No, Cristo murió por nosotros. Las películas son mentiras, pero Cristo es realidad. Cristo es vivo, es un Dios vivo. Él murió, derramó su sangre en los 3 días, resucitó. Venció la muerte por nosotros. Nosotros estábamos condenados a muerte, pero por su sangre derramada en la cruz tenemos vida eterna. Por la sangre tenemos reconciliación con Dios. Por la sangre somos llamados hijos de Dios. No podemos desechar eso. No podemos creer que es tan fácil dejar de hacer las cosas y volver a pecar. No podemos dejar de amar al otro pensando en mí, solo el egoísmo. No podemos seguir si estoy haciendo algo malo. Hágale. No, luche por salir, que el Señor y el Espíritu Santo le va a ayudar. Pero usted tiene que ayudarse. Usted tiene que entender que Cristo murió por usted, por mí y por todos. Cristo no murió por unos cuantos, Cristo murió por todos. Lo que pasa es que nosotros no queremos entenderlo y muchos no quieren aceptarlo. Muchos no quieren vivirlo, no quieren saber nada de Cristo. Se han dejado nublar. Se les vendaron los ojos y no ven y no quieren ver. Y cuando llega un mensaje como estos, fanático, enfermo, loco, qué sé yo, le dicen a uno. La dice la misma escritura, por culpa de mí los llamarán locos. Pero, como dicen por ahí, el vivir en Cristo, el morir es ganancia. ¿Cuándo se vuelve el morir ganancia? Cuando después de que Cristo muere en la cruz. Por eso Pablo lo dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque antes el morir era hasta ahí, ya. Después de que Cristo muere por nosotros, tenemos esa posibilidad de una vida eterna, esa posibilidad de una vida en Cristo. Después de acá, esto es pasajero. Dice las escrituras que es mucho mejor lo que hay allá. Ríos de oro, mar de cristal, calles de oro, mar de cristal, todo lo que dice las escrituras. ¿Lo cree? Yo lo creo. ¿Vivo para eso? Sí, vivo para eso. ¿Soy perfecto? No, claro que no. ¿Peco? ¿Peca? Claro que usted también peca. Pero lo único que usted tiene que saber es que esa sangre fue derramada una sola vez y para siempre por el perdón de todos nuestros pecados. Una sola vez y para siempre. Así que el Señor Jesús ya derramó su sangre, el Señor Jesús no la volverá a derramar. Él está ahí esperando a que usted sea el que reciba la sangre, que usted sea el que se deje llevar por Él, el que se deje guiar por Él. No es cargar la cruz por cargarla, no es tenerla colgada en el carro, ni tenerla en el llavero. No, esa no es la cruz que el Señor quiere. El Señor quiere más que sacrificios, más que cualquier, es obediencia. La cruz es obedecer. Obedecer a lo que el Señor hizo por nosotros. Obedecer a lo que es tan simple. Vivir bien. Vivir bien no significa tener muchas cosas. Ojo,
como siempre les digo, tampoco es que les quiero decir que tienen que ir a vivir en un basurero, no, o debajo de un puente tampoco. Vivir bien es estar en paz. Y como decía ahorita, la cruz da paz. Cuando usted se reconcilia con el Señor, esa es la paz que necesitamos. La paz no es la que no, es que este hijo mío cuando deje de hacer esto, es que este marido mío cuando deje de hacer eso, esa no es la paz. Porque usted no lo va a cambiar a él, ni va a cambiar a su hijo, ni va a cambiar al mundo. Esa no es la labor de nosotros. La labor de nosotros, como les decía Pablo, es predicar el Evangelio. Lo demás lo hace el Señor y lo hace el Espíritu Santo en cada persona. Cambiar a cada persona, reargullir a cada persona, hacerle entender que están equivocados y que tienen que volverse a los ojos a Cristo. Volver a la cruz, mirar a la cruz y mirar allá. Hace tantos años, tantos siglos que murió alguien por nosotros, por nuestra salvación, que no es poca, pero que nosotros vemos por poco. Que no es poca, pero que nosotros muchas veces no le damos la importancia necesaria. Entonces, el Señor Jesús está ahí esperando. Yo siempre he dicho, a lo mejor cuando parta con el Señor le preguntaré. Cuando el Señor está así crucificado, yo creo que tiene las manos abiertas esperando a que uno vaya a abrazarse con Él. Es mejor verlo así, que no ver el Jesús de la cruz, el Jesús que se murió y que equivocadamente cada año están celebrando eso. Jesús murió una vez y resucitó y ya. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús está con nosotros, te va a acompañar, me va a acompañar, nos va a acompañar. Pero con una sola condición: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Si usted no hace eso, no va a poder seguir al Señor. Cada día se va a alejar más del Señor. Cada día vamos a estar más lejos del Señor. Es difícil, sí es difícil. Por lo que les decía, porque esta carne, este cuerpo pecaminoso, siempre quiere irse a hacer todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Siempre. Pero nosotros tenemos que aprender a ser mejor que eso. El Señor Jesús nos está llamando. Es un llamado hoy. Este mensaje de la cruz es un llamado a caminar, a seguir ese mismo camino que el Señor siguió. El Señor tuvo que sufrir mucho en ese camino para llegar a esa cruz. Pero el Señor sufrió tanto por amor, porque nosotros no podemos seguir ese camino. Esto va a ser difícil, van a haber cosas difíciles, vamos a padecer, vamos a sufrir, qué sé yo, muchas cosas. Pero sigamos ese camino a la cruz. Ese camino a la cruz, para crucificar allá todo lo que a nosotros no nos sirve, para crucificar y llevar cautivo allá todo lo que es pecado y poder así ser libres, libres en el Señor, libres en Jesús, libres en Cristo, que nos ama, que nos adora, que nos bendice, que nos protege. Ese es el Señor Jesús. Pero nosotros lo único que queremos es fiesta. Tener, conseguir, luchar, hago yo esto, yo puedo, yo tengo, yo... No, el Señor está diciendo: hey, cabezón, no eres tú, soy yo. Mas no soy yo, Cristo vive en mí. Cristo tiene que vivir en mí. No uno tiene que hacer lo que uno quiera. Creer, dejarnos llevar por todas las modas que salen, por lo moderno que sale. Salen cosas muy modernas ahora. En esto saldrá un carro volador, qué sé yo, va a salir por ahí. Entonces nos vamos a dejar llenar de eso. No. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y esa es la que a nosotros nos tiene que importar. Pero es la que menos nos importa en este momento. El Señor Jesús nos está llamando. El Señor Jesús está haciendo un llamado para todos nosotros, para volver los ojos a Él. Este mundo está perdido y lo hemos visto. Somos testigos fehacientes de cómo está este mundo. Y a veces criticamos al mundo y decimos: el mundo está perdido. Y vamos a mirar cómo nos estamos comportando nosotros, cómo nos estamos comportando como el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos hemos reconciliado con el Señor. Porque no hemos valorado esa sangre que derramó ese cordero inmolado en esa cruz. No la estamos valorando. La estamos dando por sentado, como si nosotros nos mereciéramos. No nos merecemos nada. Nada nos merecemos. Absolutamente nada. Fue por gracia. Por su infinita gracia, bendita gracia, como dice mi pastor Juan Carlos Arroyave, por esa bendita gracia derramada en esa cruz, esa gracia que el Señor nos da, que estamos acá,
No es porque no lo merezcamos. Que si fuera por merecimiento, en este mundo no había nadie. Si fuera por merecimiento. Pero por gracia estamos aquí. Por misericordia estamos acá. Y no valoramos eso. El mensaje de hoy de la cruz es eso. El mensaje es mirar, voltear a ver, voltear a saber que el Señor Jesús está con nosotros. Entender por un momento, ponerle freno de mano a este carro que nos lleva a la vida. Levántese, trabaje, gaste, duerma, coma y ya. Y así se nos pasa la vida. Y si usted no se ha dado cuenta, mire cómo van los días. Los días van cada día más rápido. Cada día más rápido. ¿Y a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a ir a parar si seguimos así? ¿A dónde vamos a llegar? Es un freno. Este mensaje de la cruz es un freno. Es un freno para entender y para retomar y valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amado eres, Señor. Amado eres. Amado eres. Por eso Pablo lo decía. Pablo lo decía claramente. Pablo decía, el vivir es Cristo. Pablo vivió para Cristo. Pablo vivió para Cristo. Preso, golpeado, como fuera. Pero Pablo vivió para Cristo. Y él dijo, el morir es ganancia. Y en la eternidad nos vamos a encontrar a Pablo. Con toda seguridad que nos vamos a encontrar a Pablo. Y a lo mejor quizás nos encontremos a Simón de Sirene. A lo mejor nos encontremos ahí, que venía un día casual y le subieron la cruz a Cristo. Esto no es un día casual, esto es un día especial para tomar la cruz del Señor, para decirle al Señor, aquí estoy, Señor, heme a mí aquí, listo para recibirte. Este es el día del Señor. Todos los días son de Él, todos los días son especiales. Espero que el Señor haya hablado. Yo lo hice con todo lo que el Señor me puso a que lo hiciera, para que entendiéramos que ese Cordero inmolado es el Señor Jesús, siempre hablándonos, siempre bendiciéndonos, siempre diciéndonos que Él está ahí para nosotros. Pregunta, ¿usted está ahí para Jesús? ¿O ya no está? ¿O ya le ganó el mundo? Si por cualquier motivo está escuchando usted este mensaje hoy, es porque el Señor le quería hablar y nos quería hablar. Y el Señor habla tan claro que ahí quedan las escrituras, ahí quedan los versículos, ahí queda lo que el Señor nos quiso enseñar. Espero que esta sea una semana de mucha reflexión, de mucha bendición, que el Señor Jesús nos preste la vida para poder estar la semana entrante con ustedes nuevamente. Pero por sobre todas las cosas, pase lo que pase, suceda lo que suceda, lo único que yo quiero que entienda es que el Señor Jesús, cada día que nosotros hacemos algo malo, cada día que nosotros no nos reconciliamos con Él, sino que nos alejamos, se entristece como un padre se entristece cuando un hijo lo rechaza. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. El Señor Jesús los bendiga. Oren mucho por mi hermano Gustavo, que se encuentra bien enfermito. Sé que el Señor lo va a sanar, sé que va a estar bien. Oro por toda la gente que está. Mario, mi hermano, sé que este cáncer sigue ahí, pero en el nombre del poder, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que sobre todo nombre, yo sé que vas a salir adelante. Por las personas que también han padecido enfermedades, están padeciendo enfermedades en este momento. Luis Miguel todavía sigue hospitalizado, meses lleva ya, más de 6 meses lleva ya hospitalizado con una enfermedad que no han podido y siguen, seguir orando. Entonces cuando esas cosas pasan es que nosotros tenemos que entender que hay gente que está pasando muchas dificultades y nosotros que no la estamos pasando debemos valorar un poquito este aire que el Señor nos regala, esta luz, esta noche, todo lo que el Señor nos regala día a día, para entender que es por esa sangre que nosotros estamos aquí, que perdonó nuestros pecados, no vuelva a coger los pecados, los que ya quedaron crucificados allá, los que ya llevaron a la cruz, usted no los tiene por qué volver a coger, no tiene por qué volver a tomarlos. Si usted ya los soltó, déjelos ahí, no los retome. Y cuando los retome, que caiga alguno de rodillas, Señor, clame a Él, Señor, no te alejes de mí, como decía David.
Vamos a orar para despedir este programa, vamos a orar para despedir este día, esta semana. Solo, pero con todos ustedes y con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Un año de Conexión Jesús, gracias por estar con nosotros, un año de acompañarnos, un año de poder llevar un poquito de la palabra del Señor, un año de poder aprender algo de la Biblia. Ese es el objetivo de esto, que cada semana aprendamos un poquitico más de algo que está en las Escrituras, que a lo mejor hubiéramos escuchado muchas veces, pero que no habíamos entendido, algo que ese poquitico que el Señor nos regala para ser mejores quizás cada día. Y ese es como el objetivo de este programa, de esta Conexión Jesús. Un año, esperemos a ver el Señor cuánto más tiempo nos deja. La semana entrante ya primeramente Dios, y así sea, con mi hermano Gustavo, con una buena torta, en un sitio donde no está haciendo tanto frío, ya está bajando el clima. Yo de osado y de valiente me quise venir a grabar afuera, pero bueno, Dios es bueno, que me dio calorcito y el Espíritu Santo me estuvo acompañando. Vamos a orar para despedirnos. Señor, incline su rostro ahí donde está si quiere. Señor, te damos gracias, gracias Padre, gracias por esa sangre que derramaste en la cruz, gracias por ese milagro de la salvación que nos diste, gracias por la reconciliación que has tenido con todos nosotros. Permite, Señor, que cada uno de nosotros vivamos conforme a tu voluntad y estemos contigo. Te damos gracias, Padre amado, bendito y adorado seas tú, Señor Jesús, que nos bendices, que nos amas, que nos proteges. Gracias por este mensaje, gracias por todos mis hermanos que nos ven, que nos escuchan y que tú les estás dando la palabra en este momento. Te doy gracias conforme a la voluntad que tú nos has dado. Gracias por permitirme llevar tu palabra. Simplemente soy el mensajero. Bendice a todos los que se encuentran enfermos en este momento, en especial a mi hermano Gustavo. Sánalo, levántalo de ahí donde está, dale la sanidad en su garganta, en su voz, en todo, Señor, para que nos acompañe en la semana entrante. Y si es tu voluntad, Padre Celestial, como siempre lo digo, la semana entrante estaremos aquí para compartir un poco más de la porción de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios los acompañe y los bendiga a todos nosotros, Padre, y tu gracia, bendita gracia, esté siempre con todos nosotros, Señor Jesús. Amén y amén. El Señor me los bendiga, Dios los guarde, los proteja. Ha sido un placer como siempre. Nos vemos la próxima semana. Si el Señor Jesús no ha venido por nosotros, ojalá con mi hermano Gustavo, ojalá comiendo cake. Se les quiere mucho, la verdad que sí. Es para nosotros un placer siempre hacer el programa. Cuídense mucho. Un abrazo enorme, enorme, enorme a la distancia. Chao, chao. Bendiciones. Chao.